Hola, bienvenidos otra vez a Vida de Letras. Estamos compartiendo con ustedes la Filey 2018 a través de Wadi TV y tenemos una invitada muy especial. Preparamos una cápsula para que conozcan un poco de su trabajo y después entraremos de lleno en la charla. Bueno, pues aquí está con nosotros Verónica Murguía. Agradecemos muchísimo este tiempo con Vida de Letras. Y encantada de estar aquí en Yucatán, encantada. Una ciudad que me decía conoce, a la que ha tenido oportunidad de venir y que tiene cierta raíz aquí. Sí, tengo una parte de mi infancia, es completamente yucateca, porque mi madre es yucateca. Y entonces veníamos a hacer la temporada los veranos. Claro. Y veníamos a veces en diciembre y alguna vez me dejaron con mi abuela. Entonces sí tengo un vínculo muy fuerte con Mérida. Y por ejemplo hoy estuve en el Centenario y me encantó estar en el Centenario. Es para mí el zoológico de la infancia, el zoológico hecho a tamaño humano. Y ahora les tocó justo recién reinaugurado, le dieron un buen remozamiento y les tocó disfrutarlo entonces. Sí, encantador. Reestrenar y reencontrarse con el Centenario. Sí. Pues qué maravilla, hay muchos motivos entonces que hacen de Mérida un lugar especial para usted. Sí, cómo no. Y bueno, ahora por supuesto con razones de sobra. Vamos a empezar, si le parece, acerca de la vocación. Hemos tenido oportunidad de platicar en esta Filey y en otras con distintos autores y es muy peculiar, a mí me resulta muy interesante y creo que a los lectores también, los caminos que terminan por llevar al autor al sitio en el que tenía que estar. En su caso, estudiando la carrera de Historia y después liberando toda la imaginación y toda la fantasía que no cabría en un tratado de historia donde los hechos y la comprobación tiene que ser la clave. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo se fue decantando su vocación? Pues, la verdad fue muy accidentado, porque yo soy medio mensa, yo creo, porque a mí, hasta que me tropecé con la imposibilidad de hacer otra cosa, acepté y asumí que era escritora. O sea, yo hasta di clases de aeróbics. Entonces, estudié historia porque sí, efectivamente tengo una vena de curiosidad histórica muy grande, pero cuando leía a Tolkien, pensé, no, yo quiero hacer esto. Sí. Entonces me salí de la carrera y en lugar de inmediatamente ponerme a escribir, me dediqué a hacer cuanta cosa hasta que de veras ya me fue imposible vivir sin escribir. Entonces ya escribí un libro y de ahí ya me seguí. Pero soy una escritora muy tardía. Yo publiqué por primera vez a los 30 años un pequeño libro para niños y luego hasta los 36 mi primera novela. La primera novela. Es decir, que al final de cuentas, la vocación, aunque uno se quite, sí, va persiguiendo sí, hasta que es inevitable, ¿no? Sí, si te va a tocar, aunque te quites. Y si no eres escritor, por más que te aunque te pongas. Sí. Interesante. La he leído en distintas entrevistas hablando sobre el reivindicar la fantasía y el como regresarnos al panorama completo, pues todo lo que ya existía de fantasioso en la literatura, en gran literatura, y que de pronto el realismo se impuso. Ha dicho usted, de pronto los críticos nos hicieron abandonar todo aquello y en realidad estaba desde mucho antes. Es que la literatura realista es un invento del siglo XIX, es jovencísima literatura. Claro.
la primera literatura mezcla lo fantástico con lo verdadero. O sea, si tomamos en cuenta como la fundación de la literatura occidental, la Ilíada, ¿no? En la Ilíada hay una serie, en la misma Ilíada, ya no hablemos de la Odisea, una serie de ocurrencias que son sobrenaturales, como un río que se levanta, sí, claro, etcétera. La presencia de Apolo en el primer canto, Apolo está castigando a los griegos porque trataron mal a su sacerdote y entonces el dios está ahí disparándoles flechas, etcétera. Cuando Aquiles está sentado llorando junto al mar, sale con efectos especiales de primera su madre a decirle: ¿por qué lloras, hijo mío? Que es la diosa Tetis, ¿no? Luego ya ni hablo de la Odisea, porque en la Odisea hay monstruos, sirenas, hechiceras, claro, no sé qué. Esa literatura es la literatura que habla de las cosas que los hombres y las mujeres tenemos adentro del hombre, ¿no? No solo de las circunstancias del hombre, sino de los sueños del hombre, los sueños que no cambian. Y las preguntas que están ahí, las preguntas acerca de la mortalidad, acerca del bien y del mal, sí, de nuestra relación con la naturaleza, que es muy atormentada. Todas esas cosas se resuelven en ámbitos fantásticos y en ámbitos, digamos, pues no sé, la metáfora sirve, sí, por ejemplo, los símbolos. ¿Por qué desterrar eso? ¿Por qué desterrarlo? El realismo puede ser muy árido. Y en la literatura escrita en español también hay una gran tradición de literatura fantástica. Hay mucha novela de caballería y eso se cortó después del Quijote, ¿no? Incluso a mí me parece que hubo una vertiente de mucha censura con la fantasía por la Contrarreforma. Eso es una cosa que habría que discutir, pero todavía ahorita hay una superstición latinoamericana de no leer fantasía porque es una pérdida de tiempo y porque está asociada con la infancia. Sí. Como si aparte la infancia estuviera compuesta por gente no pensante, en lugar de estar compuesta como está, claro, por gente que tiene la imaginación a todo lo que da y a la que se está educando y formando. Seguro. Entonces, la imaginación es tan necesaria para el conocimiento como un contacto firme con la realidad, ¿no? Todo sale de la suposición y la conjetura de ¿y si hago? ¿Y si fuera? ¿Y si las cosas fueran así? ¿No? Hasta los descubrimientos científicos más importantes. Entonces, a mí me resulta muy raro que no haya una tradición de lectores de literatura fantástica adultos, claro, en los países de habla española. Claro, y que en los últimos años hemos visto, digamos, esta otra corriente en donde la literatura fantástica, desde un punto de vista más mercadológico, ha tenido una fuerza importante con los lectores jóvenes. Sí. Y que yo le preguntaría, ¿qué tanto comparte, qué tanto de positivo encuentra en estas sagas de la fantasía y esta forma en la que se ha promovido? Y qué tanto a lo mejor habría que acompañar o complementar con esa otra literatura que también apela a la fantasía, pero que antecede y que por precisamente haber sido fundacional, seguramente que tiene un valor o un peso que pudiera ser muy interesante también hacérselo llegar a esos lectores jóvenes. Ya están probadas por los siglos, digamos, ¿no? Claro. O sea, ya las 1001 noches, ya todos sabemos que son maravillosas, ¿no? Y que fundaron una forma de contar. Yo creo que mientras más se lea, mejor. Que si uno quiere leer Game of Thrones, está perfecto, pero que no le haría ningún daño leer el Amadís de Gaula. Y se daría una gran divertida. O el Tirano Blanco, alguna de esas novelas de caballería. Y si ya de veras está muy interesado, pues que lea El Quijote, por favor. Es la novela mejor que se ha escrito y fue escrita en español. Es una cosa bellísima, ¿no? En la que se hace una reflexión muy importante sobre los poderes de la fantasía, ¿no? El Quijote a veces parece que está loco por culpa de los libros, pero a veces uno piensa, el Quijote estaría loco aunque no hubiera leído ni uno, claro, ¿no? Y muchas de las cosas más bellas que dice vienen de todo su rollo fantasioso, de la cosa que trae en la cabeza, ¿no? No le impide ver la realidad, sino que la enriquece. Entonces, bueno, pues yo les diría a los lectores adultos que no se limiten a buscar sus propias circunstancias, que también es muy conmovedor y muy emocionante leer lo que otros traían en la cabeza en otra parte del mundo y en otro siglo. Claro. Un libro es la máquina del tiempo y es baratísimo. Escuchándola y observando la expresión con la que acompaña sus palabras, entiendo por qué dentro de la programación de esta Filey 2018 tiene dos encuentros muy especiales. Encuentro con niños, encuentro con jóvenes. ¿Qué es lo que lleva, si bien me queda claro en estos minutos de charla, por dónde va el interés y la capacidad de conmover y de convidar a la lectura?
qué es lo que lleva, qué es lo que va a compartir con estos lectores. Y después de estos encuentros, ¿qué se lleva la autora y la apasionada de la lectura? Pues la felicidad de estar con niños. Y los niños, aunque no hayan leído ningún libro mío ni nada, son lo más maravilloso y dicen las cosas más simpáticas, Sí. ¿no? Entonces, para mí estar con niños en Yucatán, pues es una cosa que también me devuelve a mí un poco a mi infancia. Cierto. ¿No? Y me hace feliz, me encanta. Y los jóvenes son para mí como el público que más me interesa como creadora, como escritora. Entonces, claro, siempre la retroalimentación me parece súper importante. Ahorita vengo de presentar el libro de un amigo que escribe para jóvenes, de Toño Malpica. Entonces, me interesa mucho ver en qué andan los jóvenes yucatecos, ¿no? ¿Qué están leyendo y qué no están leyendo? A mí, yo recuerdo mis veranos yucatecos con un doble signo. Sí había con quien podía yo hablar muy bien, pero también había gente que estaba totalmente clavada con la tele. Entonces yo recuerdo estar, por ejemplo, en Progreso, ¿no? Ir caminando por las calles de Progreso y ir oyendo la música de Chispita. Ajá. Y siempre he sido muy enojona con eso. Entonces decía, no, como Chispita, no. Pero sí, estaba todo el mundo viendo Chispita, ¿no? Que me parece normal. Digo, por otra parte, ya no soy como tan estricta como era antes. Yo quería que todo el mundo estuviera leyendo en su casa de la Madrid de Gaula. Pues, ¿cómo, no? Pero sí me interesa mucho saber en qué andan ahorita. Y no he tenido la oportunidad hace mucho tiempo de preguntarle a un joven yucateco, ¿qué estás leyendo? ¿Qué está leyendo? Pues eso lo va a descubrir en estas próximas jornadas de la Filey. Permítame hacer una pausa en este momento. Sí, tenemos claro todavía que sí. un poco más de charla con nuestra invitada Verónica Murguía. Vamos a platicar de más cosas interesantes. Y mire, las cosas nos van poniendo en nuestro sitio y trajeron a Verónica Murguía a vivir, no un verano, una casi primavera en Yucatán en este 2018. Seguimos en Vida de Letras desde la Filey 2018 en esta charla que estamos disfrutando desde el principio con Verónica Murguía. Y bueno, este 2018 tiene por supuesto un sentido muy especial esta Filey por el reconocimiento a David Huerta. Ayer en la ceremonia de inauguración todos nos emocionábamos desde que empieza la ceremonia, por supuesto en el momento de la premiación. Pero ¿quién se puede haber emocionado más que Verónica Murguía, que la familia de David Huerta? ¿Qué sensaciones, que a 24 horas más o menos del evento, qué nos puede compartir? Bueno, Como dijo Cristina Pacheco, hay una cosa que me parece particularmente emocionante, que es que desde ahora va a estar vinculado en nombre de David al nombre de José Emilio Pacheco, que estábamos diciendo ayer en la mesa que tenía un gran sentido del humor, hacía bromas muy chistosas y hacía comentarios muy chistosos, ponía sobrenombres muy chistosos y cuya vertiente humorística yo siento que está muy presente en un libro que se llama El principio del placer. Sí. Y eso por una parte, y por otra parte pues ya está David vinculado con Yucatán, ¿no? También. Y también pues eso me da muchísimo gusto. Para mí es un regreso sentimental muy fuerte. Seguro. Sí. El propio David en su mensaje, después de recibir el premio, la mencionaba, obviamente se refería a cuánto disfruta sus charlas sobre literatura. Y me puedo imaginar de nueva cuenta, con lo que él compartió en este mensaje, con lo que hemos platicado ahora con usted, ¿cómo son esas charlas? ¿Con qué las acompañan? ¿Con café, con té, con mate? Híjole, no lo sé. con todo. No, y con refresco y mientras estamos limpiando la caja del gato. Y es una cosa, es una verdadera obsesión. Entonces, a veces yo digo, pero qué ñoños somos nosotros, Dios mío. O sea, apenas abrimos los ojos y estamos hablando de libros. Pues sí, creo que somos un par de ñoños, pero no hay de otra. O sea, de veras sí estamos todo el tiempo. Somos dos seres patéticamente literarios, no queda de otra. Son nuestros intereses, ¿no? Él, por una parte, también adora el fútbol y hacemos lecturas rarísimas. Él es un lector bastante heterogéneo, digamos. Tiene una cosa un poco excéntrica. Y yo siento que él haya dicho que yo soy una lectora original se debe a que últimamente andaba yo leyendo libros de fisicoculturismo. Eso me surgió la inquietud por una cosa que leí de la biblioteca personal del escritor David Foster Wallace, que también había leído libros de fisicoculturismo. Y yo dije, bueno, pues a ver
lo voy a leer, o sea, no nada más voy a hablar de él. Y el libro está buenísimo. Entonces luego vimos una cosa de Schwarzenegger en la tele que sale muy mencionada en el libro que se llama Pumping Iron, que es como la biografía, una cosa rarísima, con unos señores que parecen roperos con pies. Y de esas cosas hablamos continuamente porque yo estaba leyendo al señor del fisicoculturismo y David había conocido a la mamá del señor en un encuentro literario en Tepoztlán, que es autora de libros de cocina. Hombre. Y que escribe exquisitamente. Sí. Y el papá del hombre es un historiador de la Primera Guerra Mundial, que también es una escritura de una cosa diáfana y divina. Entonces, bueno, los libros... De una u otra manera siempre hablan de libros. Siempre regresamos al libro. O hacemos editorial política en la mañana con el café. Debe ser una maravilla. Y justamente ahora, en lo que mencionaba en este árbol genealógico del escritor de fisicoculturismo, me lleva a la pregunta que tenía a continuación, que es respecto a los padres. Lo que le toca a los padres, lo que nos toca cuando tenemos el interés de que nuestros hijos puedan formarse como lectores desde pequeños, pero también lo que a usted le tocó vivir. Porque si ya nos dice que le ponía no muy de buen humor que la gente estuviera viendo Chispita en lugar de estar leyendo, me imagino que su entorno en la infancia también tuvo esa presencia de los libros constante, o quizá no. No, cuéntenos. Estaban, gracias a Dios o a quien corresponda, los libros estaban presentes, pero no hubo ninguna dirección. Entonces, mis papás cumplieron con los deberes que ellos consideraban necesarios para nuestra educación, pero no estaba incluido que la hija estuviera leyendo todo el día libros de adultos. Sí. Entonces, yo me acerqué a la literatura medieval muy chica y no tuve cerca tantos libros para niños. Entonces fui una niña muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Leí un montón de cosas que no eran de mi edad y que yo no podía creer lo que estaba leyendo, como claro. Crónicas de las Cruzadas, muy chiquita. Me asusté muchísimo, me atormentó muchísimo. Y leí Drácula y leí una bola de novelas del siglo XIX, casi en secundaria. Entonces, muy atormentada. O sea, si una persona lee Crimen y Castigo a los 15 años, queda muy espantado, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pasó. Los libros ahí estaban, pero mis padres no intervinieron ni para estimularme ni para censurarme. Entonces fue como la verdolaga, crecí como Dios me dio a entender. Y yo creo que lo que hay que hacer en una casa donde se desea que los niños lean es leer, que los padres lean. En mi caso yo usaba un aparato ortopédico, entonces yo tenía que leer porque nadie me escogía para el equipo de las escondidillas ni de nada. Sí. Y aparte sí era muy curiosa, era mucho más curiosa de lo normal. Y sí, cuando pude juntar la primera palabra dije, de aquí soy, ¿eh? Claro. Sí. Es como un caleidoscopio, ¿no? La forma en la que los autores nos han ido compartiendo cómo llegaron a los libros, cómo estaban los libros en su vida o no, y en su caso me parece muy interesante, pero también me encontré esta cercanía, no sé si hasta la fecha, pero en algún momento con la radio como medio de comunicación, ejerciendo desde ahí. Sí. Y entonces me pregunto, ¿qué visión tiene del trabajo actual de los medios de comunicación en tanto promotores de la lectura o como dando espacio al trabajo literario? A veces pudiéramos decir que es insuficiente, a veces pudiéramos perder del radar esfuerzos que están ahí. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, los medios tradicionales me parece que lo están haciendo bien, ¿no? Ahora, hay una competencia como nunca porque están los libros y está el Facebook, ¿no? Entonces hay gente que el único libro que va a leer en su vida va a ser su Facebook. Sí. O sea, y esa me parece que es todavía más insidioso que la televisión, porque es Narciso viéndose en el estanque, pero en lugar de verse en el estanque se está viendo en la pantalla del teléfono. Sí. Entonces, yo no tengo redes sociales, porque creo que alejan de la lectura y eso me irrita muchísimo. Entonces, bueno, el radio me parece una de las formas más vivas de comunicación, me encanta, y sí me parece que estimula, y bueno, la televisión cultural es esencial, ¿no? Pero hasta la televisión está siendo relegada por las nuevas tecnologías, que aparte hay una unanimidad alrededor de las nuevas tecnologías como si fueran algo que nos llegó a salvar, pero no sé de qué. Sí. Está más conocimiento que nunca a nuestro alcance y
hay menos interés por él que nunca. Entonces, bueno, son regalos ambiguos. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, podríamos estar más tiempo platicando con usted, no queremos abusar del tiempo, pero a todos los autores que han estado con nosotros en esta edición de Vida de Letras, les estamos pidiendo al cierre algún comentario, alguna reflexión sobre la imaginación. Ya lo decíamos al inicio de la charla, pero puntualizar sobre lo que nos da, no solo a los escritores y que después disfrutamos todos leyendo, sino lo que pues a lo mejor todos traemos ahí dentro en tanto seres imaginativos, cómo mantenernos en contacto con esa imaginación y qué posibilidades nos da de desarrollarnos o de generar cambios justamente desde la semilla de la imaginación. No me acuerdo si fue Nabokov el que dice que la imaginación es el músculo de la inteligencia. Yo lo creo totalmente. O sea, hay que leer libros de fantasía. Lean a García Márquez y a Rulfo por piedad de Ana Borges. O sea, Borges, Rulfo y García Márquez son probablemente los 3 más grandes escritores latinoamericanos del siglo pasado. Y los 3 escribieron Borges tiene una fantasía como muy cerebral. Rulfo tiene su propia marca de realismo mágico que es muy sombría, desértica, con un humor muy negro. Y García Márquez representa una cosa de exuberancia que yo asocio mucho con Yucatán, ¿no? El calor de Macondo en la que se caen los pájaros la mitad de la calle de puro calor es una cosa que en mi experiencia solo he visto en Yucatán. No que se caigan los pájaros, pero el calor que se cae el chilango, eso sí. O sea, el watch, ¿no? El watch que no puede con el calor y que está apoyándose en la pared, no se puede apoyar en la pared porque está caliente. Cierto es. Mi experiencia es Yucatán, ¿no? Entonces, que ejerzan su imaginación acercándose a los grandes escritores de habla española, ni siquiera tienen que estar traducidos. Hay ediciones baratas, son tesoros de todo el mundo ya. Oigan, lean a Rulfo, a García Márquez y a Borges, ¿qué les cuesta, hombre? Pues con eso nos quedamos, con esa invitación a leerlos, a leer el trabajo de Verónica Murguía y muy agradecidos por esta charla. Ay, no, encantada. Y yo estoy seguro que todos los que nos siguen encantada. la han disfrutado de principio a fin. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ahí tienen uno más de estos encuentros que nos regala la Filey 2018. Nosotros tenemos más para ustedes en Vida de Letras. Sigan en contacto y nos encontramos en la próxima.